Hey, ¿qué tal? Bueno, empezamos a hablar en la sesión anterior, esta es la sesión 2 por si te integras ahora, sobre el sistema de refrigeración por compresión. Y le voy a pedir al señor director que ponga la imagen de nuevo por si eres nuevo en esta sesión, vea la imagen y que empecé a explicar cada etapa del ciclo para que entendamos cómo funciona nuestra nevera y nuestro equipo de aire acondicionado. Bien, ahí está, evaporador, abajo en verde, a la derecha el compresor, arriba en azul el condensador y a la izquierda como una valvulita, es una válvula de expansión y a veces tenemos un capilar ahí. Bien, con esa imagen en mente, gracias señor director, estoy explicando el proceso. Entonces empecé con el evaporador, sí, que es donde el refrigerante, que es el que hace el ciclo, está en estado líquido con cierta presión y cierta temperatura, y para cambiar de estado de líquido a vapor, entonces absorbe energía del medio alrededor. Por eso es que tú ves que del equipo de aire acondicionado en tu habitación sale aire menos caliente, aire fresco, aire frío, ¿verdad que sí? Porque ese equipo que está dentro de la habitación es el evaporador, ¿de acuerdo? Al reducir, al tomar energía del alrededor para evaporarse ese gas refrigerante, también se condensa agua que hay en el aire. Aunque tú no la veas, en el aire hay agua en forma de vapor. A medida que la temperatura disminuye, cierta cantidad de esa agua, de ese vapor de agua, se va condensando en gotas, en líquido. Por eso es que en los equipos de aire acondicionado hay que poner una manguerita que llegue afuera, ¿verdad?, de la habitación, porque bota agua. Esa agua es de la humedad del aire. Correcto. ¿De acuerdo? Todo el aire tiene humedad. Sí. No hay aire con humedad relativa cero, aunque sea en el desierto del Sahara o Sahara. No tiene cero humedad relativa, para que estén claros. Así es. Ok, luego que pasa, luego que hace su función en el evaporador, que es enfriar, ¿verdad? Ahí es que enfría, reducir temperatura o energía térmica, pasa al compresor, que es el equipo que consume energía, que más consume energía en el ciclo de refrigeración, de compresión de vapor. Y es el que mueve, mantiene en movimiento el fluido, en este caso lo absorbe en forma de gas, porque el compresor funciona con gases, sí, bien, con gases, vapores, estado gaseoso. Que es un equipo como tú dices, dale. Que se utiliza igual que una bomba se utiliza para bombear líquido. En el caso del compresor hace la misma función de la bomba, pero para los gases. Para los gases, así mismo. Comprime, compresor, se llama porque comprime. El fenómeno de compresión es reducir volumen. Ahora, al reducir ese volumen, ese fluido dentro aumenta un poco su temperatura y la presión que él ejerce a las paredes también aumenta. Bien, entonces el compresor lo saca del evaporador y lo lleva al condensador. El condensador es la parte que usted ve afuera en los aire acondicionados como un abaniquito. Sí. Bien, que a alguna gente le ponen ropa arriba y lo tapan. No pueden tapar el condensador, no va a funcionar bien el aire. No va a funcionar bien. Sí. Porque ¿qué es lo que hace el condensador? Bueno, mira, el calor que te retiró el refrigerante del condensador de tu habitación, hablando del equipo de aire acondicionado de la habitación, ese calor que te retira, lo lleva al condensador y que ese condensador tiene como un aspa, un abanico, un ventilador, un fan, como le llaman, ¿verdad?, que hace pasar aire a esa parte del equipo de climatización, hace pasar aire, como ese aire, aunque tú sientas calor, ese aire está a menor temperatura que la temperatura que está el gas refrigerante que va dentro del circuito. Entonces, como ese aire está más fresco a mayor temperatura y el gas refrigerante a mayor temperatura, el gas refrigerante le cede temperatura al aire. Así es. Por eso si tú te pones frente a ese ventilador que se pone afuera en el equipo de aire acondicionado, tú vas a sentir un aire un poquito caliente. Caliente, correcto. Caliente, porque es que quita calor. Entonces, ese refrigerante que está en estado gaseoso, ahí cambia a estado líquido. Líquido. Bueno, porque no sea todo. Es por lo que le dicen condensador. Exacto. El condensador se utiliza para condensar un gas y llevarlo al líquido. Sí, ese cambio físico de gas a líquido. Condensación. Sí, se llama condensación, y después se llama condensador. Correcto. Eso es el equipo de aire acondicionado, pero en la nevera es todos esos hierritos que tú ves detrás, esa parrilla,
que la utilizan para secar ropa, para secar tenis. Eso es el condensador. Es el mismo el proceso del ciclo del agua, porque el ciclo del agua se evapora el agua. Es decir, se evapora el agua que está en la tierra en forma de gas. Va a la nube se condensa. Exacto. Y luego entonces precipita. Cae, sí. Pues bien, esa parrilla grande que usted ve en su nevera detrás es el condensador. Sí. Si usted lo tapa, la nevera no funciona bien. Pero hay gente que lo tapa por ahorro energético y para tratar de evitar que si usted pone mire, la nevera muy pegada a la pared, no va a funcionar bien porque no va a tener flujo. Así es. Movimiento de aire fresco de la cocina o de donde tenga la nevera para que pase por esa parrilla que el gas refrigerante está a alta temperatura. Así es. Si usted le pone la mano a la parrilla, la va a sentir un poco caliente. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si la pega muy pegada, si la tiene muy pegada a la pared, alguna vez he visto en casas que la tienen pegada a la pared y entonces le tienen como un marco de madera que la protege. No, señores, no funciona bien y lo que están es maltratando la nevera, no la va a enfriar bien y para que usted sentir algo de fresco en la nevera va a consumir mucha energía. Entonces, bien, la nevera es uno de los equipos que también más consume energía en las casas, en las viviendas, en edificaciones. Aparte de los aire acondicionados. Aparte de si hay aire acondicionado, de si hay aire acondicionado, porque el tema de la nevera es que siempre está prendida 24 horas. Así es. Solo no consume cuando se va la luz. Así es. Pero de lo contrario, fíjese, en toda la vivienda, 24/7. Y en la etapa donde consume menos energía es de noche. ¿De noche? Porque hay baja temperatura. Exacto, porque la temperatura ambiental Correcto. baja un poco. ¿Y qué hace? Bueno, ese aire fresco pasa por los tubos, si usted no la tiene tapada, por la parrilla de atrás. Sí. Entonces, el efecto de enfriamiento del gas refrigerante es mayor. ¿De acuerdo? Ahí la nevera va aumentar su rendimiento, su eficiencia. Correcto. También los aire acondicionados. Sí. De acuerdo, los aire acondicionados. Por eso, muchos ventiladores de aire acondicionado, yo lo veo en los techos, es un error. Bien, porque en el techo da el sol directo. Ahora, si lo pone cubierto, mejor, porque el condensador, recuerden, necesita una diferencia de temperatura entre el aire ambiental y el gas refrigerante. Pero si tú lo tienes directo al sol, entonces el aire ambiental va a estar a igual temperatura que el gas refrigerante y no va a enfriar. No va a enfriar, no va a funcionar bien el aire. Hay un principio en refrigeración que se llama localización de los equipos de Ahora suena lo refrigeración. loco. Es decir, que hay una ubicación que te va a dar el mayor rendimiento del equipo. Pero sí, hay que saber ubicar ese equipo. Por lo tanto, como dice el doctor, si tú lo pones en el techo, obviamente te va a consumir más energía. Y no va a funcionar bien. Y no va a funcionar bien. Así es. Así es. Bueno, eso es en esencia el equipo de refrigeración por compresión de vapor. En esencia, ¿verdad que sí? Le expliqué cada uno. Bueno, luego que pasa del condensador, ¿verdad? Viene a la válvula de escape. A la válvula de expansión. Sí. Viene en estado líquido, ¿verdad? En el condensador, estado líquido, a cierta condición de temperatura y presión. ¿Qué hace la válvula de expansión? Bueno, llevarlo a las condiciones del evaporador, que es menor presión y cierta temperatura. Puede ser una válvula per se de expansión que hace que el líquido, que es una válvula también, que hace que el gas, en este caso, aumente su tamaño, expansión. Bien, una válvula controla una entrada o una salida. Bien, regula un flujo. De entrada y salida. Sí, una válvula. Pero a veces no hay válvula, a veces lo que hay es un capilar, es decir, un tubito fino, ¿de acuerdo? Un capilar. Y hay procesos industriales que en vez de poner válvula de expansión o capilar, se aprovecha esa diferencia que hay de presión y se pone una microturbina. Sí. ¿Tú entiendes? Porque ahí tú tienes una diferencia de presión que va a mover la turbina, los álabes, y tiene incluso energía extra, gratis, de ese proceso de refrigeración. Sí. Y nada, ya después que sale de la válvula de expansión o el capilar, que es para adecuarlo a las condiciones de entrada del evaporador para que empiece a volver el ciclo de enfriamiento. Bien, eso es en el equipo de aire acondicionado que tú tienes en tu casa y en la nevera. Le he dicho algunos detalles para que tengan en cuenta de que su nevera trabaje mejor, consuma menos, y que su aire acondicionado también trabaje mejor y consuma menos. Compresión es ese. El fluido que se utiliza para hacer el ciclo se llama
refrigerante. Hay diferentes gases refrigerantes. ¿De acuerdo? Gases refrigerantes HFC, hidrofluorocarbono. Bueno, que tiene hidrógeno, están los flúor, R12, flúor y carbono. los R22, los R134, los R410A, que son lo que el doctor acaba de decir, pero en términos industriales se llaman R. Entonces los R12 R es refrigerante. Gases refrigerantes. R12 era uno de los gases refrigerantes más agresivos, que era el clorofluorocarbono, porque uno de los que más daño hace son los que tienen cloro dentro de la composición química. Entonces, ahí están los hidrofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los clorofluorocarbonos, que son los que impactan a la capa de ozono y destruyen la capa de ozono. Sí, que son los CFC, clorofluorocarbono. Muchos países lo han prohibido. HFC, hidrofluorocarbono. Están los... ¿Cuál es el otro? Está HClFC. HCFC, así correcto, es. Sí. Hidroclorofluorocarbono. Así es. Bien. Los más amigables con el medio ambiente, digo el más amigable porque no hay uno que Sí. sea 100%. Los hidrofluorocarbonos. El más amigable, los HFC. Correcto. Pero hay otros que le voy a decir, HFO, los hidrofluoroolefina. Olefina, sí. Son ellos dos, HFC y los HFO, son los más amigables. ¿Cómo se determina que sea amigable o no? Bueno, con el potencial de agotamiento de la capa de ozono Así es. y con el potencial de calentamiento global. Dos índices, valores que se calculan para diferentes sustancias, entre ellos los refrigerantes. Claro está, hay países que los CFC fueron eliminados. Sí. Sobre todo en Europa. Ahí entra el famoso Freon 12, Freon 22, R22, R12. Sí. Bien, aquí en Dominicana todavía hay equipos que utilizan R22. Así que Asociación de Importación de Equipos de Climatización quieren aportar al país. No. Importen equipos que no usen eso. Y muevan a sus miembros a que no usen equipos que usen ese gas refrigerante. Y la Comisión de Cambio Climático, que diría el buen amigo Mapuy, también debe estar al tanto de eso. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene un área ahí que tiene que ver con eso, con ese tipo de equipos, porque esos equipos son altamente contaminantes. Ahora, ¿cuándo fue que se prohibieron? Bueno, hubo un tratado que República Dominicana es parte del convenio. El signatario, firmante, o el protocolo de Montreal de 1987, cuando se habló por primera vez de que esos gases eran altamente contaminantes para el medio ambiente y sobre todo para la capa de ozono, que estaba en agotamiento por esos gases que iban al medio ambiente. Porque, bueno, la capa de ozono es una capa de 2 o 3 y se destruye y pasa de 2 o 3 a 3 o 2. Es decir, la capa se hace menos fuerte. Por lo tanto, los rayos ultravioleta del sol penetran con mayor intensidad. ¿Pero por qué eso pasa? Porque tú tienes uno de los elementos más agresivos. ¿Cuál es? El cloro en forma de gas. Entonces, cuando el cloro se dispara y se va para allá arriba, eso es agresivo, te destruye. ¿Por qué? Porque es un halógeno. Porque hay que decir también que un halógeno tiene 7 electrones en su última capa. De los elementos llegan a su estado de satisfacción cuando tienen 8. Ahí le falta un electrón. De los halógenos. Correcto, porque se caracterizan por tener 7 electrones en su última capa. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el flúor? Nivel de valencia. Así es. ¿Qué pasa con el flúor y con el yodo? Lo que pasa con el flúor es más agresivo, pero ¿qué pasa con el yodo? El elemento más reactivo, el flúor. Es más reactivo, correcto, porque tiene mayor electronegatividad. Es el elemento que tiene la mayor electronegatividad. Tiene 4.0. 4.0. Entonces, pero que pasa con el yodo es menos agresivo. Pero ¿qué pasa? El bromo y el cloro son los que más se utilizan, por lo tanto son los que más daño hacen. Entonces, en esos compuestos, los gases de cloro son los que se disparan y van a la capa de ozono, y cuando eso llega allá, olvídese, va a destruir la capa de ozono. ¿Y cómo lo destruye? Bueno, porque tú sientes con mayor intensidad los rayos ultravioleta y los rayos del sol. ¿Y qué pasa con eso? Eso genera cáncer en la piel y es una de las consecuencias. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué está haciendo la Comisión de Cambio Climático? Debería inspeccionar todos esos equipos que utilizan esos gases. Debería prohibirse. Debería prohibirse. Como están en otros países. Como somos firmantes del tratado, del convenio. Firmamos. Del convenio. Claro. Porque firmamos el convenio, lo ratificamos. Y ahí están varios convenios y varios acuerdos. Lo que pasa en nuestro país,
siempre firma, pero con el tema de continuidad de Estado, ahí falta entonces política pública en esa materia. ¿Por qué lo digo? Porque no creo que el Ministerio de Medio Ambiente tenga un cuerpo élite de expertos para ir a revisar esos equipos en las industrias en los lugares. Si lo hay, no lo conozco, no sé. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con el R22 y el R12, como dice el compañero, el freón 12 y freón 22? Ah, sí, pero son eficientes, pero dan carpeta, destruyen el medio ambiente, destruyen la capa de ozono, porque esos gases son muy eficientes para los equipos de climatización. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, miren, para que ustedes vean el potencial de agotamiento de la capa de ozono que tienen esos gases, porque se utilizan en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades. Y las fugas que se dan son en pequeñas cantidades, pero son tan potentes que esas pequeñas cantidades hacen gran daño al ozono en la capa, en la estratosfera o estratosfera, como le llaman. Que es una de las capas que tiene el planeta Tierra. Tiene la biosfera, la litósfera, tiene la estratosfera, tiene la ionósfera, así sucesivamente. Cada uno se van desplazando a 100 kilómetros de altura. Bueno, ya usted puede ver qué potencial de agotamiento tiene, porque son pequeñas cantidades. Entonces el país, yo entiendo que debe eliminar eso ya de por sí. ¿Cómo yo sé que todavía se utilizan aquí? El decreto 158-23, el famoso decreto de la eficiencia energética que hizo el presidente en el 2023, que de hecho habría que ver si alguien está evaluando ese decreto, en cuántas instituciones se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo. Y hay varios errores en algunos conceptos y algunos números. Ahí en el artículo 4 habla de cambiar los equipos de climatización que tengan freón 22. Así que se reconoce a nivel estatal que hay equipos que lo tienen. El Ministerio de Medio Ambiente empieza a hacer tu trabajo. Y el Ministerio de Energía y Minas. Mira, a ver, el ingeniero y yo le damos asesoría a buen precio, pueden llamarnos. Vamos a una pausa, que hicieron señas.